Bienvenidos a 21 Trading Coach. Este es nuestro informe semanal de commodities o materias primas para las sesiones entre el 17 y el 21 de marzo del 2014. Recuerda visitar en este link Mercados y Trading, este botoncito, le das clic y allí encontrarás el calendario económico, precisamente para la sesión o para la semana. Y por supuesto, si deseas, también puedes descargar nuestra aplicación. Allí encontrarás opiniones de inversión en tiempo real, noticias, informes bursátiles y todo lo que necesitas para llevar el trading a un nivel profesional. Vámonos, como siempre, empezar con los energéticos. El crudo cierra entonces en $99 por barril. En la semana acumuló un descenso del 4%. Vamos a mirar esto con el marco semanal. Los operadores también agregan que las tensiones de carácter geopolítico previo a un referéndum clave en Europa del Este por la posible anexión de Crimea de Rusia desde Ucrania añaden entonces un impulso adicional a los precios del petróleo. Como siempre, recuerden que hacemos el análisis de los principales marcos de tiempo, empezamos por los mayores y bajamos a los menores marcos con el fin de mirar qué oportunidades o qué posibilidades pueden haber para la semana. Termina el petróleo entonces con la segunda semana, hace un fuerte descenso. Observemos que estas dos velas, aquí hay una vela envolvente, el famoso shakeout que demuestra o determina como cierta debilidad. 2 semanas entonces que prácticamente se llevan 4 semanas alcistas anteriores, casi que 4,5. Observen que bajó incluso hasta este soporte. Estos niveles de soporte son claves. Todas estas zonas que en su momento fueron resistencias ahora serán zonas claves de soporte, las zonas de los 97,70 puntos. El activo sube hasta la siguiente zona de soporte, que será este pico en la parte izquierda, los 98, casi los $99, o el nivel psicológico. Un descenso que todavía es ordenado. Veremos cuál va a ser la profundidad de la corrección. Obviamente, para seguir buscando cortos, el precio se debe poner por debajo de los 99 y con espacio entonces para buscar 98,70 puntos e incluso poder bajar a buscar los $96. Vámonos con el marco diario. El descenso de las 2 semanas se traduce en el marco diario en un primer máximo menor que lo desarrolla de hecho muy bien formado. Ahorita tenemos entonces un rebote que es ordenado. Veremos si en este marco de tiempo el activo nuevamente nos hace una figura bajista como esta anterior, el famoso máximo menor, para seguir buscando cortos. Aquí en un nivel de resistencia, los 96,35, y por supuesto la resistencia clave será otra vez la media móvil 200 periodos, casi los 100. Todos estos niveles, los 100, 100,25, serán niveles de resistencia clave. Si el activo rompe nuevamente los $100, pues podría buscar entonces zonas como los 101,34. Es interesante porque es un rebote ordenado en el marco diario, y si esto es nuevamente un patrón bajista, pues buscaremos oportunidades en cortos. Vámonos con el de 4 horas. Está un poquito consolidado. Obviamente aquí se veía un patrón bajista, pero era complejo seguir buscando cortos precisamente porque se extiende el movimiento, se empezaba a sobrevender, está rebotando. Así que pendientes de la profundidad de las correcciones en este orden de ideas. Si esto se nos forma una figura bajista, venderemos. Por supuesto, si el activo nuevamente vence la barrera de los 100, media móvil 200 periodos, pues quiere decir que el activo nuevamente tendrá posibilidades alcistas y quizás en este marco como en el semanal desarrolle una figura alcista. Por el momento lo que vemos en intradía en el marco diario apunta a ser una figura bajista, que de hecho es bastante interesante porque con el rebote lo que hizo fue también perder sobrecompra en los marcos que teníamos de 1 hora y 4 horas. Así que es pendientes entonces de si esto es una figura bajista para buscar cortos. Los niveles de soporte serán los 97,60 puntos. Recuerden que este es un soporte precisamente del marco semanal. Continuamos con el aceite de calefacción haciendo también un fuerte descenso. Son 3 semanas a la baja buscando casi estos niveles de soporte, los 2,92 puntos. De romperlo con espacio para buscar 2,87, incluso media móvil 200 del marco semanal. Debemos tener en cuenta que el aceite de calefacción dentro de su movimiento presenta una gran zona de congestión o lateralidad, así como la podemos observar mucho mejor en el marco mayor, como es este marco mensual. Obviamente es una lateralidad muy grande y da posibilidades de moverse en los marcos menores. En el marco diario ya desarrolla el tercer pivot a la baja. Aquí hace una corrección, deja una fuerte cola de piso. Esto ya es una corrección ordenada. Veremos si esto forma un siguiente máximo menor o patrón de continuación bajista. Respetando las zonas de resistencia, los 2,95,47, y tendría espacio para buscar los 2,98. Si esto es un siguiente patrón bajista, pues podremos seguir buscando operaciones en cortos. Veremos que en los marcos menores hay una tendencia pues un poco extendida, una tendencia un poco madura. Pero aquí lo que está haciendo precisamente con la corrección, con este rebote, es perder precisamente la sobreventa que presentaba en 4
y la sobreventa que presentó en su momento en una, pues ya prácticamente la pierden. Así que de hacer esto un siguiente máximo menor será una oportunidad nuevamente para buscar cortos. Aquí deja una fuerte vela, un cola de piso, precisamente porque ya llevamos 5 sesiones a la baja, toda una semana haciendo un descenso, pues completamente natural que el activo empiece a rebotar, lo que vemos en el momento, incluso que consolida un poquito. Veremos la profundidad de la corrección. Esta es un nivel de resistencia donde prácticamente lo visita. De romper esta resistencia, pues tendría espacio para buscar los otros 98, pero todavía consideramos que puede ser el cuarto patrón bajista del marco diario, así que si es un máximo menor se pueden aprovechar operaciones en cortos y nuevamente pues la nivel de soporte será casi los niveles de los 2,93 puntos. Continuamos con el gas natural, intentando entonces ponerse por debajo nuevamente de este soporte, los 4,46 con espacio para buscar los 4,00 o incluso acercarse a esta línea de tendencia media móvil 200 periodos en el marco semanal. Un activo que está intentando entonces resolver toda esta zona. De hecho tenemos programado una operación en venta o en cortos por debajo de estos 4.42, que es el nivel de soporte. Aquí teníamos un movimiento en velas completamente natural que esto haga un rebote y quizás un siguiente patrón bajista en el marco de ser oportunidad nuevamente para buscar cortos. La zona objetivo es básicamente los 4, el nivel 00, un poco antes de lo que sería buscar la media móvil de 200 periodos. Así que el precio nuevamente intenta ponerse por encima de lo que antes funcionó como un soporte. Ahora será la resistencia de los 4,42 puntos. Estaremos pendientes de la profundidad de la corrección, pero todavía mantenemos la operación abierta. Precisamente es una operación en el marco diario y que podría demorar su desarrollo. Marcos menores de 4 horas, aquí intentando entonces ponerse nuevamente en esta zona de congestión. Estaremos pendientes entonces de la profundidad de la corrección. Mientras que permanezca por debajo de los 4,42 puntos, 4,42, se pueden buscar oportunidades en corto, bien sea en marcos menores como 4 horas o 1 hora, para buscar esos niveles casi que de media móvil 200 como veíamos del marco diario. Bueno, vámonos con los metales. Precisamente el metal dorado gana un 0.5%, cierra en casi $1.380 por onza, tras escalar un máximo de 1.388 puntos. Vamos a ponerlo aquí en el marco semanal. Lo que hizo fue esta semana terminar entonces en este nivel, $1.388 por onza, y el techo más alto pues prácticamente que recorre desde lo que fue estas zonas de septiembre aproximadamente del año anterior, llegando a estos techos entonces de septiembre. El metal acumula también un aumento en lo que va del año del 14% después de desplomarse precisamente en el 2013, un 28%, beneficiado por compras refugios como resultado también de problemas de liquidez de mercados emergentes, señales de la posible desaceleración de la economía china y también, entre otras cosas, las recientes tensiones geopolíticas que hacen ver entonces esos activos como refugio. Todo el 2014, observen que ha sido un movimiento al alza, finalmente rompe el nivel que teníamos, 1354, en este orden de ideas como hemos comentado en los diferentes análisis, con el espacio para buscar zonas como los 1400, 1420 puntos, que prácticamente serían estos techos de agosto del año anterior, con espacio incluso para buscar media móvil 200. Lógicamente que ya tenemos un recorrido importante, aquí son varias semanas al alza, un movimiento que se nos extiende en marcos menores, mucho más fuerte la tendencia. Aquí una verticalidad incluso en el marco diario toda la semana anterior fue completamente alcista y se llevó las múltiples resistencias, 1354, 1373 y casi que buscó la siguiente, que son las zonas de los 1390 puntos. Un activo que necesita hacer una corrección para seguir buscando largos. Nos parece importante entonces que el activo haga una corrección y que en el marco diario presente un patrón alcista. Por supuesto que el movimiento tan fuerte en diario, pues en marcos menores es mucho más fuerte, incluso a nivel de verticalidad también, sobre compras. Así que esperando para el activo, que es completamente alcista, mínimos mayores al menos en el marco diario. Es un activo que necesita corregir, pero en este orden de ideas, como lo vemos en el semanal, con espacio para buscar 1400 puntos, 1422. Nuevamente las zonas de soportes serán las zonas de los 1375 y las zonas de los 1354, que en momentos anteriores pues fueron zonas de resistencia. La plata también asciende en la semana, es un activo que, como vemos acá en el marco semanal, esto no deja de ser una figura alcista.
que la tenemos en este marco de semanal. Está también atrapado entre esta línea de tendencia principal, que es una línea de tendencia que tenemos de años anteriores, por supuesto con espacio para buscar niveles de resistencia, ese techo de los 22 puntos, de eliminar los 22 con espacio para buscar estos techos de octubre del año anterior de los 23 con 146 puntos. Está un poquito más consolidado, no ha demostrado toda la fortaleza que ha demostrado lo que es el metal dorado, pero en el marco diario nuevamente el activo intenta ponerse por encima de esta media móvil 200, de hecho el precio queda por encima. Aquí tenemos son congestiones en la parte izquierda que le han dificultado un poco las cosas. Toda esta congestión pasada, de hecho respeta estas zonas de resistencias menores, aquí dejando una fuerte cola de techo, y para buscar largos debe ponerse por encima de estos niveles casi que 21,55 puntos para buscar zonas de los 22 puntos. Nuevamente la zona de soporte clave será la zona de media móvil 200, casi que en los 21 puntos, que de vulnerar estas zonas pues tendría espacio para caer hasta los 20,50. Por el momento lo que se ve intradía pues es que no deja de ser una formación alcista. Observen cómo se lleva este techo, se lo lleva casi que en el 100%. Esto pareciera más una formación en P. Estaremos pendientes entonces de que el activo rompa estos múltiples techos que vemos también en el marco de 4 horas. Aquí intentó ponerse por encima de los 21,60. que lo veíamos interesante si rompía 21,60 para buscar las zonas de los 22, así que está un poco lateral. Observen que la media móvil 200 está muy cercana al precio, aquí tiene como una especie de figura en triángulo, así que esperando entonces que solucione o bien las zonas de resistencia menores, los 21,60, o el soporte de los 21 puntos para buscar cortos. Pero lo interesante es definitivamente el marco semanal, que no deja de ser una figura de continuación alcista. Entraría en un espacio mucho más fluido, por supuesto, si rompe las zonas de los 22 puntos, como lo veíamos en el marco semanal. Así que pendiente de la profundidad de la corrección y pendiente de rupturas de las zonas claves de resistencias o de soportes. Continuamos con el cobre, que precisamente acumula entonces una merma del 12% en lo que va corrido desde 2014, entre otras cosas por las expectativas de una menor demanda del cobre, principalmente desde el gigante asiático. Este es nuestro marco mensual para que observemos entonces que el cobre precisamente está soportado en estos niveles de casi 44 meses anteriores, estos niveles de junio del 2010, que respeta casi que los 2,88 puntos, aproximadamente 2,90 puntos. Esta es la zona de soporte. De romper estas zonas de soporte con espacio para buscar incluso las zonas de los 2,80,79, haciendo un descenso muy fuerte, como lo podemos observar en el marco semanal. Pues son 4 semanas a la baja, desarrollando este patrón de continuación bajista y encontrando entonces niveles de soportes de años anteriores. Un activo que nuevamente su nivel de resistencia pues eran casi que estos niveles de los 0,37 aproximadamente. Lo que antes fue un soporte se convertirá en zonas de resistencia, necesita una corrección, necesita un rebote, incluso consolidación, esto con el fin de perder toda la sobreventa que ya tiene en los marcos como el diario y por supuesto los marcos menores. Así que haciendo un rebote completamente natural. Observemos el marco de 4 horas, donde su descenso, su caída, pues habrá que disminuirlo para que observemos el movimiento. Un descenso muy fuerte y sobre todo muy vertical, y recuerden que no es tan fácil que un activo mantenga la verticalidad. Normalmente son líneas de tendencia que fácilmente se pueden romper, como en el caso de esta línea secundaria. Por el momento, para seguir buscando cortos, el activo debe al menos hacer una corrección y veremos si nos presenta un siguiente máximo menor o patrón de continuación bajista en el marco diario para eventuales cortos, completamente natural entonces los rebotes. Zonas de resistencia nuevamente, entonces, como decimos, las zonas de los 302 o nivel psicológico. Continuamos con los agrícolas. Esta es la soja haciendo también una corrección, vela envolvente que nos deja en el marco semanal, una vela con mucha imponencia que casi se lleva 2 semanas anteriores al alza, por supuesto visitando zonas de soportes. En el marco semanal todavía la corrección es ordenada. En este orden de ideas, en este marco semanal, podría desarrollar un siguiente patrón de continuación alcista y nuevamente visitar todas estas zonas de resistencia de los 14,50, perdón, o 14,78 puntos. Estaremos pendientes de la profundidad de la corrección. Es completamente normal porque ya llevamos también 5 semanas al alza, un rally que presentaba también en el marco diario un movimiento muy alcista, y es completamente natural el descenso que tenemos. Posible formación bajista es lo que vemos en el marco diario, pero para buscar cortos debe ponerse por debajo de este nivel de soporte, que precisamente lo respeta muy bien. En sesiones anteriores se la veía haciendo la ruptura de este soporte y observemos que fue una ruptura fallida.
Esto es una formación bajista. De eliminar los 13,76 se pueden buscar cortos hasta los 13,46 puntos. Por debajo de ese nivel entonces buscaremos un patrón que nos confirme la ruptura de este nivel. Es interesante porque el descenso en el marco diario precisamente es bastante profundo y elimina este patrón de continuación alcista anterior. Vámonos con el marco menor. Este es el marco de 4 horas, vamos a disminuirlo un poquito, donde también el activo tenía una tendencia bastante fuerte, el nivel de sobrecompra, y precisamente con este retroceso lo que hace es perderla. Aquí hay una gran zona de congestión, que es prácticamente la zona de congestión que vemos en el marco diario, así que pendientes para cortos. En contra de la dirección principal, que es completamente alcista, solamente por debajo de los 3.76 buscaremos un máximo menor en un marco menor, como 4 horas o 1 hora, para buscar entonces casi que la zona de soporte, media móvil 200 de 4 o del diario, que prácticamente están en las mismas zonas. Para buscar largos a favor del marco semanal, pues nos tocaría esperar que el activo rebote un poco más, que se lleve la primera resistencia de los 14,06 y buscaríamos algo hasta los 14,28, pero debe ser un rebote un poco más fuerte, esto con el fin de eliminar todo este movimiento previamente bajista que tenemos en los marcos menores como 4 horas y por supuesto como el marco diario. Ahorita lo que estás congestionando en tiempo, así que estaremos pendientes de la ruptura del soporte para buscar contratendencias y para largos, esperando que el precio rebote un poco más. Continuamos con el maíz, activos que llevan 7 semanas al alza. Esta última semana nos dejó una vela de indecisión y fue precisamente esta vela doji la que nos indica que el activo se movió entre la zona de resistencia y la zona de soporte, los 4,73 puntos. También es un activo que necesita hacer una corrección. Movimiento en velas del semanal, pues observemos que es una corrección bastante fuerte al alza, se extiende en pivots, por supuesto toda una semana entonces en zonas congestionadas, aquí ya casi con 7 días en zonas de congestión, intentando resolver el soporte, que serán todas estas zonas, media móviles de 200 de este marco de tiempo, de eliminar este soporte, con espacio para buscar el siguiente soporte de los 4,64. Para largos, el activo es interesante, incluso que corrija un poco más en el marco semanal. Observemos que en el marco de 4 horas hay un poco de sobrecompra, que de hecho pues ya con esta zona de congestión lo que hace es que la media móvil 200 se va acercando un poquito más al precio. Para cortos solamente por debajo de los casi que 4,73 puntos, vamos a ponerlo por acá, debe quedarse por debajo de esta media móvil 200, aproximadamente por acá, 4,74 puntos aproximadamente para buscar cortos, y para largos debe solucionar todas estas zonas de resistencia. Aquí tenemos resistencias de los 4,90 con espacio nuevamente para buscar este techo en el marco diario, así que esperando entonces que el activo corrija un poquito más. Este interesante ya pierde la sobrecompra en 1 hora y ya casi la pierde también en el marco de 4 horas, y por supuesto que no deja de ser esto un patrón de continuación alcista en el marco diario o una gran formación en P, así que esperando que resuelva un poco más la zona de congestión donde se encuentra. Continuamos con el trigo haciendo un ascenso bastante imponente, 6 semanas al alza, últimas semanas velas de rango amplio, acercándose a estas zonas de resistencias, los 6,93,21, y por supuesto el siguiente techo, la siguiente resistencia clave será la zona de la media móvil 200, que coincide también con este pico en la parte izquierda, todas estas zonas de los 7,05, un activo que necesita hacer una corrección, un movimiento bastante fuerte en el marco diario, donde rompe múltiples niveles de resistencia, cercano entonces a la resistencia del marco semanal, esos niveles de los 6,93, 6,93,20, que es la siguiente resistencia del semanal, son estas zonas, así que esperando la ruptura de estas zonas, y el espacio que le queda pues prácticamente sería las zonas de los 7,05 aproximadamente, un movimiento que se extiende bastante en los marcos menores, marcos de 4 horas, línea de tendencia secundaria bastante vertical, alejada de la principal, alejada de media móvil 200, y en marcos menores como el de 1 hora, por supuesto que el nivel de sobrecompra y verticalidad y por supuesto las microtendencias son mucho más fuertes. Si bien es cierto, en el marco diario esto no deja de ser un patrón de continuación alcista, una formación de bullish sandwich. Recordemos que está muy cercano de la resistencia del marco mayor, y el espacio de romper los 93 sería las zonas casi que de los 705, 706 aproximadamente. Es bastante vertical el movimiento. Observemos que esto lo podemos determinar con líneas de tendencia. Las trazaríamos acá y observen que es bastante vertical el movimiento que ya tenemos en el marco diario, y esta verticalidad no es tan fácil de sostenerse en el tiempo. Un activo que necesita incluso una corrección para formar un patrón de continuación alcista, incluso nos atreveríamos a pensar que en el marco semanal, para seguir buscando largos.
Bien, en conclusión, interesante lo que está pasando con el crudo de referencia WTI, de ser un siguiente máximo menor en el marco diario. Estaremos pendientes para seguir buscando cortos, estaremos pendientes por supuesto de toda la situación geopolítica, con lo que son también, pues, como el petróleo, también metales como oro y plata. Oro demasiado extendido, necesita correcciones en marcos diarios. Quizás la plata si rompe la resistencia menor, interesante para buscar largos hasta los 22, estaremos pendientes entonces, o de la ruptura de su media móvil 200 del diario. Por supuesto, de activos como los agrícolas, interesante la soja, lo que es maíz y trigo en hacer correcciones, en especial el trigo necesita una corrección en el marco semanal. Quizás un activo como la soja sea interesante, bien, si rompe su soporte para buscar operaciones en contra de la tendencia, operaciones en ventas, o bien si rompe niveles de resistencias para seguir largos a favor del movimiento principal. Chao, chao. Se despide ustedes, Elizabeth Naranjo, del equipo de 21 Trading Coach. Gracias por mirar el informe. Si les parece interesante, coméntelos a sus amigos en las diferentes redes sociales. Chao, chao.